Muy buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema bien importante, como lo es la hoja. Vamos a iniciar con un concepto de la hoja. Para esto voy a hacerles algunas preguntas. Por ejemplo, ¿en dónde aparece la hoja? ¿Tenemos claro en dónde aparece la hoja en la planta? Otra pregunta es, ¿qué forma tiene? ¿Tenemos la idea de una hoja típica nosotros? ¿De qué color es generalmente una hoja? ¿A qué atribuye esos colores? Y por último, ¿qué función cumple la hoja en la planta? Muy bien, el concepto sería entonces, en botánica, la hoja es un órgano de la planta que brota a los laterales del tallo o ramas, cuya forma es laminar, en general de color verde, y su función principal es la fotosíntesis. Las hojas, propiamente dichas, reciben la denominación de nomófilos. Ahorita vamos a ver cómo podemos clasificar nosotros estas hojas dependiendo de su momento de aparición y de la posición que se encuentran dentro de la planta. Bien, acá tenemos una estructura típica de una planta, donde podemos observar su raíz, sus tallos, ramas, hojas y la flor. Cuando nosotros vemos este tipo de estructuras en una planta, es significado de que es una planta dicotiledónea, ¿ya? Tiene los dos cotiledones y tiene una germinación epígea. Epígea significa que los cotiledones salen del suelo y son observables, ¿ya?, fuera del suelo. Y estas son las primeras hojas rudimentarias, que básicamente son órganos de reserva. Tienen una coloración verde porque sí tienen la capacidad de realizar fotosíntesis y alimentar a la planta hasta el momento en que puede absorber agua y nutrientes del suelo a través de la raíz, ¿ya? Mientras esa raíz todavía está en desarrollo, en crecimiento, la planta absorbe los nutrientes que necesita de los cotiledones, ¿ya? Ahí va toda su fuente de reserva. Inmediatamente después de esos cotiledones aparecen lo que son las hojas primordiales o hoja primordial, que es el primer par de hojas que nacen después de los cotiledones, ¿ya? Pero estas no son permanentes. Estas inician el trabajo fotosintético y permiten la elongación del tallo, ¿ya? Entonces sí tienen la capacidad fotosintética, pero simple y sencillamente cumplen la función de empezar el crecimiento de la planta. Luego ya entramos a lo que son las hojas nomófilas o nomófilo. Estas son las hojas que vamos a encontrar, como las vemos inclusive en la imagen, típicamente a lo largo de toda la vida de la planta, ¿ya? Luego tenemos lo que son la aparición de las flores, y que en algunos casos en la base de ese pedúnculo, de esa flor, vamos a encontrar lo que se llaman hojas preflorales o ipsófilos, ¿ya? Son hojas que nacen en la base del pedúnculo de la flor. No en todos los casos existen. Y por último, a las hojas que nosotros encontramos, por ejemplo, en los pétalos de una rosa, ¿ya? A eso se les conocen con el nombre de antófilos, ¿ya? A las hojas florales o a los pétalos de las flores también se le conocen como antófilos. Muy bien. Muy bien. Antes de llegar propiamente a lo que es la hoja, vamos a hablar un poquitito acerca de cómo funciona este proceso de la fotosíntesis. Y no podemos hablar de un proceso fotosintético sin mencionar la capacidad que tienen las raíces de la absorción de agua y nutrientes, ¿verdad? Y recordemos también
¿De dónde proviene esa agua y esos nutrientes? Inicialmente pues sabemos de que la porción inorgánica del suelo, o sea las arcillas, son de origen mineral y provienen de la roca madre, de la fragmentación, de la parte más sólida del suelo, de la fragmentación y degradación. En esa degradación intervienen tanto los animales, las plantas, el clima, el tiempo, etcétera, para la formación de ese suelo. Dentro de ese suelo también tenemos una parte orgánica que es proveniente de la descomposición de restos vegetales, de restos animales, ya mezclados con ese suelo a través de la degradación de algunos microorganismos, así como lo hacemos al momento de elaborar abono orgánico, que agregamos por ejemplo levadura. Acá existen en el suelo diferentes organismos o microorganismos que son encargados de degradar y reincorporar esos nutrientes a la parte mineral del suelo. También esa materia orgánica forma parte del complejo arcillo-húmico, que simple y sencillamente lo que hace es permitir el intercambio que tienen las plantas entre aniones y cationes, para que esos cationes los pueda aprovechar la planta, como el potasio, el hierro, el magnesio, el calcio, algunos compuestos más complejos, etcétera, para que la planta pueda con eso trabajar en la parte aérea, en la parte foliar. Bien, otro aspecto importante que debemos de conocer y de tomar en cuenta es, por ejemplo, el trabajo que realizan los haces vasculares para poder subir estos solutos, como lo es la savia bruta, que no es más que la unión de agua y sales minerales hacia la parte aérea de la planta, llegando hasta las hojas, que son las pequeñas fábricas en donde se realiza la fotosíntesis. Luego de ello existe el otro haz vascular, que es el floema, que también permite el ingreso de agua del xilema para reforzarse y poder presurizarse, digámoslo así de alguna manera, y poder llegar tanto a las partes más bajas de la planta, como lo sería la raíz, como las partes más altas, que serían los meristemos apicales que tenga la planta en pleno crecimiento y en pleno desarrollo. Entonces esto es importante también conocerlo, porque es el medio por donde las hojas obtienen sus materias primas para poder trabajar. Y la principal función de las hojas es realizar el proceso fotosintético, ¿ya? Entonces aquí podemos observar cómo a través de la absorción de agua y nutrientes en la raíz y a través de la conducción que se realiza en los tallos, pueden llegar estos elementos hasta las hojas, ¿ya? Aquí pues consume del ambiente algo otros elementos como el dióxido de carbono, y también absorbe lo que es la luz solar, y uno de los desechos que genera la fotosíntesis en ese proceso es el oxígeno hacia la atmósfera, ¿ya? Del cual está constituido mayormente la capa de ozono, ¿ya? Y luego de realizar el proceso fotosintético, que tiene, como ustedes saben, dos tipos de fases, la fase luminosa y la fase oscura, pues regresan elementos ya sintetizados, elementos orgánicos sintetizados hacia el resto de la planta, inclusive hacia la raíz, que necesita estar en constante crecimiento, como las partes aéreas, ¿ya? Las yemas axilares dan origen a ramas, y estas continúan un crecimiento secundario, como el meristemo terminal, para tener un crecimiento totalmente vertical. Acá tenemos entonces la fórmula general de la fotosíntesis, que son 6 moles de agua o 6 moléculas de agua más 6 moles o 6 moléculas de dióxido de carbono, la intervención de la luz solar, ¿ya? Que es la fuente de energía para poder activar todo este proceso. Como un desecho, vemos la generación de 6 moles o 6 moléculas de oxígeno más un carbohidrato, ¿ya? Al final de la segunda fase, que sería la fase oscura, tenemos lo que es la generación
de los carbohidratos, que son los que la planta utiliza para poder almacenar, para poder realizar todos sus trabajos o funciones vitales. Bien, acá un poco más de cerca de lo que es el proceso fotosintético, ya podemos observar en dónde propiamente se realiza dentro de las hojas. Recordemos que las hojas pues está compuestas por varias capas, ya las vamos a ver adelante. Y dentro de las células tenemos un orgánulo que es sumamente importante, el cual es el cloroplasto. El cloroplasto a su vez está conformado por estos pequeños discos, ¿ya?, que conocemos como tilacoides. También tenemos un espacio interno que se conoce con el nombre de estroma. En ese estroma, como quien dice, el medio acuoso, es donde se realiza la fase oscura. La fase luminosa se realiza en los tilacoides, ¿ya? Dentro de ese espacio acuoso, dentro de ese estroma, tenemos lo que es la clorofila, y la unión de todos estos tilacoides se conoce con el nombre de grana o grano. Recordar también que tenemos las dos fases, la fase luminosa, que es donde se absorbe la luz, existe un rompimiento de las moléculas de agua, generación de oxígeno y generación de dos moléculas inorgánicas muy importantes, el ATP y el NADPH. Estos pasan a la fase oscura, en donde nuevamente ocupamos la activación de estas moléculas, pero sin la necesidad de la luz, sino que por cargas eléctricas y por la fosforilación, entonces se crean los otros elementos orgánicos, que son el ATP y el NADPH. Con esto la planta forma glucosa, forma almidones, sacarosa, fructosa, etcétera, todo lo que ocupa la planta para poder realizar sus funciones vitales. Bien. Acá tenemos entonces las partes de la hoja. En estas partes de la hoja vamos a diferenciar algunas que son bien importantes. Por ejemplo, acá podemos observar el tallo, que es donde generalmente está adherida una hoja. Puede ser un tallo o puede ser una rama. Muy bien, aquí cabe aclarar una situación. Algunos autores dividen la hoja en tres partes. Otros autores simple y sencillamente la dividen en dos partes. Una podría ser el peciolo, y la otra, cuando la dividen solamente en dos, sería la lámina foliar. Los autores que la dividen en tres, dividen la vaina, que es donde está insertada la hoja en el tallo o en la rama, el peciolo y la lámina foliar. Cualquiera de las dos clasificaciones están bien, ¿ya? Muy bien, entonces propiamente ya para indicar las partes de la hoja, hablaríamos entonces de la vaina, que es donde está insertada la hoja a la planta. Luego está el peciolo, que es ese pequeño pedúnculo que une la vaina con la lámina foliar. En algunos casos pues es vacío, es hueco, pero igual cumple la misma función. Luego tenemos lo que es la lámina foliar. La lámina foliar tiene dos caras, el haz, que sería la parte que da la cara al sol, y el envés. El envés sería la parte de atrás, lo que no está directamente dirigido hacia el sol. En este envés podemos encontrar nosotros estomas y tricomas, que son los encargados de regular el intercambio gaseoso entre la planta y el ambiente, así como también regular la pérdida de agua en forma de vapor de agua, ¿ya? También distinguimos tres regiones dentro de lo que es la lámina foliar. Una sería la base, la otra el borde, ¿ya?, qué tipo de borde tiene, y por último el ápice, ¿ya? Esas serían las tres regiones que tenemos de la lámina foliar, ¿ya? Base,
borde y ápice. Tenemos algunas otras estructuras también que nos ayudan al proceso fotosintético dentro de la hoja, como lo es la nervadura. La nervadura son todos esos pequeñas venitas que podemos observar dentro de la hoja. Y una hoja típica pues tiene una sola nervadura central, y de ahí parten las ramificaciones, que serían nervaduras secundarias y terciarias. Básicamente es por donde llegan los vasos para poder inyectar savia bruta y regresar compuestos orgánicos elaborados hacia el resto de la planta o al lugar donde se necesiten. Bien, entonces eso es la composición, digámoslo así, externa de la hoja. Ahora vamos a ver un poco de la composición interna. ¿Ya? Hacia el interior nosotros podemos observar básicamente lo que es la epidermis, tanto superior como inferior. Cabe destacar que la epidermis inferior es la que cuenta con los estomas, ¿ya? Estas células especializadas para permitir el intercambio de gases, vapor de agua con el exterior de la planta y la absorción de dióxido de carbono. ¿Ya? En la parte de la epidermis superior podemos observar que esta genera una capa cerosa. Por eso nosotros podemos observar que cuando le cae agua a las hojas, esta agua genera cierta tinción, se le llama, y por eso forma unas pequeñas gotas de agua. ¿Ya? El agua no se adhiere completamente a la hoja, sino que se queda por la parte superior como que esto fuera una capa de aceite. ¿Ya? Y eso a lo que favorece dentro de la planta es que evita la pérdida de agua. Por eso el intercambio de agua lo hace a través del embés, donde se encuentran los estomas, para evitar que estos estomas, por acción del calor, por acción del sol, pierdan muy rápidamente y la planta se deshidrate. Muy bien, al interior podemos observar el mesófilo. El mesófilo es todo lo que está entre la epidermis superior y la epidermis inferior. Aquí podemos encontrar en un primer lugar lo que es el parénquima en empanizada. Son todas estas células apiladas muy cerca, ¿ya? Muy firmemente, sin casi ningún espacio intercelular. Y esta zona es la encargada de realizar el proceso fotosintético más grande, más fuerte. Luego más abajo, más o menos de la mitad hacia abajo, hacia la otra epidermis, podemos encontrar lo que es el parénquima lagunar. Este parénquima lagunar también realiza procesos fotosintéticos, pero tiene estos grandes espacios intercelulares que están encargados de ser como unos depósitos, unas cámaras en donde se están constantemente intercambiando gases, agua y absorbiendo dióxido de carbono, que es lo que este resto de células parenquimáticas está utilizando para poder realizar el trabajo fotosintético. También tenemos todos los sistemas de conducción, todas esas pequeñas venas o nervaduras que nosotros podíamos haber observado en la planta, en la hoja, y en su interior tienen los dos sistemas o los dos tejidos de conducción, lo que es el xilema, que está inyectando savia bruta al medio, y lo que es el floema, que está recogiendo toda esa savia elaborada para poder trasladarla hacia donde la planta la está necesitando. Acá tenemos luego de esto un pequeño video que nos va a ayudar a ilustrar un poco mejor esta situación. Por favor, veámoslo. Bueno, antes de eso tenemos acá lo que son los estomas, para aclarar un poco mejor estas pequeñas válvulas que tiene el embés de la hoja en la parte epidérmica. Acá en primer lugar, de afuera hacia adentro, podemos observar lo que son las células acompañantes. Estas células están encargadas de tener agua y nutrientes que le van a servir a las células del estoma para poder hincharse. Las células del estoma están conformadas por el ostiolo, que es el centro del estoma, y las células oclusivas, que es este par de células en forma de riñón que están a los costados, a los lados del ostiolo.
El ostiolo es la parte por donde ingresa el agua y el dióxido de carbono, y de igual forma se permite la salida del vapor de agua y algunos gases que la planta necesita intercambiar con el medio externo. Lo que podemos observar al momento de que los estomas se abren es el ingreso de agua y de potasio a las vacuolas. ¿Ya? Las vacuolas son estas grandes estructuras, estos grandes organelos que contienen las células, ¿ya? Y son los que se llenan para permitir ese hinchamiento o esa turgencia, ¿ya? Esto principalmente la planta lo hace en momentos en el que está realizando fotosíntesis y cuando la planta presenta también cantidades de humedad adecuadas dentro de ella. Cuando la planta no está realizando procesos fotosintéticos o cuando es de noche, que no existe actividad solar, también las células oclusivas lo que hacen es liberar esa agua y liberar ese potasio hacia las células acompañantes. Lo que hace esto es perder turgencia y cerrar el estoma. ¿Ya? Esto lo hace la planta porque no tiene la necesidad de estar realizando intercambio de gases, ¿ya? No tiene la necesidad de estar expeliendo vapor de agua porque no existe una temperatura alta que promueva este aspecto. Muy bien, esto es los estomas y cómo funcionan. Vamos al video. Son de distintas formas y tamaños, pero casi todas están adaptadas para captar la luz solar. A pesar de las diferencias, la mayoría tiene la misma anatomía básica. El limbo está formado por una capa superior, una inferior y una media. La capa superior, o epidermis, es cerosa para proteger y evitar la pérdida de agua. La epidermis inferior contiene pequeños poros o estomas. Las células de guarda controlan la apertura de los estomas para permitir la salida de vapor de agua y el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Entre las epidermis superior e inferior se encuentra el mesófilo. Los vasos llevan agua y minerales a la hoja y transportan el alimento que allí se produce al resto de la planta. En la parte inferior del mesófilo, el gran espacio que hay entre las células permite el intercambio de gases. Pero más arriba, las células están muy apretadas y su tarea principal es absorber toda la luz posible. Bueno, eso nos va a ayudar a entender un poco mejor el proceso fotosintético y cómo está conformado al interno una hoja. Muy bien, ya para finalizar, jóvenes, yo tengo esta reflexión con ustedes y espero que la logremos entender y tomar de la mejor manera. Y esto es, ¿cuál es la utilidad de conocer la morfología, o sea, la forma, y la fisiología, o sea, cómo funcionan los vegetales para la agricultura? ¿Qué función consideran ustedes que esto tiene? Bueno, debemos de entender que como agricultores, ¿ya? Como personas que estamos trabajando el campo, tenemos que conocer muy bien, como les decía, necesitamos comprender cuál es la utilidad de conocer la morfología y la fisiología vegetal para la agricultura. Como morfología, pues entendemos la forma, la estructura que tiene la planta, tanto externa como interna, y la fisiología es las funciones que ella realiza para poder permitirnos
obtener oxígeno, obtener alimentos y los las diversas utilizaciones que le damos a las plantas, como la obtención de fibras, la obtención de madera y todos los usos que cada una de estas cosas puedan tener. Bien, acá tenemos el ejemplo de una planta, pero recordemos que está en un medio, o sea, la planta necesita de un medio para poder crecer, tanto sus raíces como la parte aérea. Entonces, como agricultores, como personas que estamos trabajando el campo, tenemos que conocer cuáles son esas condiciones de sitio o de suelo que tenemos nosotros a disposición para poder trabajar. También otro de los factores son las condiciones climáticas. A las condiciones de suelo le conocemos en agricultura como condiciones edáficas. Ahí pues entra lo que ya conocemos de las características que debe tener el suelo, su parte mineral, su parte orgánica, cantidad de espacios porosos para permitir el movimiento de agua y el movimiento de gases y el intercambio que esto tenga hacia las plantas. Eso sería como una base. Y en las condiciones climáticas, pues aspectos bien básicos como la temperatura, la cantidad de lluvia que cae en ese sitio, los vientos, la cantidad de humedad relativa que presente un lugar, como por ejemplo las personas que son de la parte de la costa, no me dejarán mentir que el calor pues es totalmente diferente al calor que podemos percibir nosotros acá en esta zona, que es un calor seco acá, en cambio allá pues es un calor húmedo. A eso se le conoce como humedad relativa, la humedad del ambiente. Y son factores que condicionan, permiten o limitan el crecimiento de ciertas plantas. ¿Ya? Entonces todo eso tenemos que conocer al momento de iniciar una actividad agrícola para que nuestras plantas puedan vivir y puedan producir adecuadamente. Muy bien, conociendo todos estos factores, con qué suelo cuento, con qué clima cuento, ya sé qué especie o qué variedad voy a incorporar, debo de dar yo el mejor plan de fertilización o plan de nutrición posible para que la planta logre expresarse lo que es genéticamente en todo su esplendor. O sea, tenemos que brindarle a la planta tanto las condiciones de suelo, de clima, pero también todo lo que es la nutrición para que la genética que ésta tenga pueda permitir que la planta se exprese por completo, ¿ya? Y pueda hacer todo lo productivo posible que la misma genética de la planta le permita, ¿verdad? Lo otro es también realizar las actividades agrícolas que mi plantación o que mi cultivo necesita. Estoy hablando, por ejemplo, de las podas, estoy hablando de aplicar las fertilizaciones, realizar las fumigaciones, el control de plagas, el control de enfermedades, todo lo que requiera del trabajo que la planta necesita para poder expresarse y ser lo altamente productivo. ¿Esto para qué nos va a servir? Para poder sacar la mayor productividad de mi terreno y de mis cultivos, sacar la mayor cantidad de producto por unidad de área. Y eso a su vez tiene que traducirse en una mayor rentabilidad. No es lo mismo ser productivo a ser rentable. Yo puedo ser altamente productivo, pero poco rentable. ¿Por qué? Porque no estoy vendiendo en donde debo de vender, no estoy vendiendo al precio que debo de vender, porque yo no he hecho mis cuentas y yo no sé que, por ejemplo, el quintal de maíz lo estoy produciendo a 150, pero lo estoy vendiendo a 125. Entonces estoy siendo altamente productivo porque estoy sacando muchos quintales por unidad de área, ¿ya? Pero no estoy siendo rentable porque no lo estoy vendiendo al precio que para mí permite la retribución de la inversión y una ganancia. Muy bien, ser altamente rentable también me permite a mí hacer una inversión nuevamente en el proceso productivo, ¿ya? No simple y sencillamente gastarme todo lo que yo conseguí
con la venta del producto, sino que también debo de pensar yo en una reinversión de dinero en este ciclo productivo. ¿Ya? Y lógicamente los excedentes pues van permitiendo hacer otras inversiones, ampliar en área, ampliar en productos, tener infraestructura para darles una limpieza, una industrialización o vehículos para transportarlo, etcétera, etcétera. Entonces, conocer la morfología y la fisiología vegetal me permite a mí ser altamente productivo y pues deberíamos ser altamente rentables, ¿verdad? En la medida de lo posible. Y hasta aquí, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero pues hayamos mejorado la comprensión de las hojas y la función que ésta tiene y la utilidad de conocer la morfología y la fisiología vegetal.